Hay momentos en la vida donde te das cuenta que has hecho tanto y que al final te sientes rota, vacía y llegas al punto de decir basta. Hasta que paras y te das cuenta de que todo empieza a tener un rumbo diferente hasta que te encuentres contigo mismo. Bienvenidos a nuestro primer podcast de Flor de la Vida sin máscaras. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos un nuevo podcast porque realmente con Caro queremos explicar, mostrar quién somos, qué hacemos. Y en este primer capítulo básicamente lo que queremos es explicaros de manera sincera, sin máscaras, quién somos, qué es Flor de la Vida, quién es Caro, quién es Xavi, quién somos como pareja, como compañeros, como papás. Así que espero que os guste. Bienvenidos, bienvenidas. Caro, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cuál es tu historia? Bueno, mi historia es un poco larga, pero creo que es importante el que sepan desde dónde nació esa Carolina que soy, ¿no? Desde que fui pequeñita, desde los 4 años, desde antes, siempre me encantó el conocer, el aprender, el saber. Y recuerdo que mis hermanas mayores ya estaban en la escuela y le pedí a mi mami durante varios meses que por favor me lleve a la escuela porque me aburría y le decía que ya sé contar los colores, que sé los números en inglés. Y mi mami tenía mucha pena porque tenía tan solo 4 añitos. Hasta que un día, por darme gusto, se fue donde la directora de la escuela y le dijo: madre, por favor, la Carolina quiere entrar al kinder, pero es muy chiquita. Entonces la madre Berenice en ese entonces le dijo: no se preocupe, déjele que venga y ella le aseguro que en 2 semanas se va a cansar y va a querer regresar. Y resulta que mi mami me llevó y estaba fascinada. Todos los días le decía que por favor ya quiero que me haga el uniforme. Y así empezó mi trayectoria en el mundo de la escuela. Este año fue lindísimo. Empecé a hacer amigas. Sí tenía cierta dificultad en mi motricidad porque era un año menor a mis amigas. Y ya cuando estuve en segundo de básica, en segundo grado en esa época, ahí empezó a cambiar bastante mi relación con la escuela, porque tuve una profesora que me marcó mucho en mi vida, porque me dijo delante de todas mis compañeras que mi letra era horrible y que tengo que repetir todos los cuadernos. Una niña que tenía en ese entonces 6 añitos, mi mundo se derrumbó, me sentí rota. Le llamó a mi mamá y le volvió a decir de que qué es lo que está pasando conmigo, que soy lenta, que mi letra es feísima y que tengo que repetir todos mis cuadernos. Eso me marcó tanto que nunca más durante mi historia de la escuela y del colegio copiaba directamente. Tenía un cuadernito que llamábamos cartilla y es ahí donde anotaba todo. Y bueno, una materia que me encantaba era ciencias naturales porque ahí descubrí la naturaleza, me encantaba el cuerpo humano, era mi materia preferida. De ahí tenía otras materias que la verdad no me interesaban. No tenía un mal promedio, tampoco era brillante porque me aburría en la escuela. Las cosas que me gustaban ponía mi interés, las otras cosas no. Cuando estudiaba tenía una memoria excelente y las otras cosas de verdad. Tenía una amiga, mi mejor amiga en el colegio, Gaby, que con ella pasábamos bordando, jugando, y esa era mi vida del colegio. Ya desde el colegio sabía que me gustaba mucho el cuerpo humano, entender el por qué pasan las cosas. No me atreví a estudiar medicina porque no me apasionaba tanto y me asustaba la sangre. Y bueno, me gradué a los 17 años y decidí entrar en psicología clínica. Me apasionaba, ahí tenía muy buenas calificaciones, pero más que la nota es porque de verdad me fascinaba el comportamiento humano, me encantaba la psicología, todo lo que aprendía lo aplicaba dentro de mí, quería entender muchas cosas. Desde desde mis 14 15 años empezaba a tener experiencias extrasensoriales que eran difíciles porque, chuta, si cuento esto me van a decir que soy loca, ¿no? Eso me callé durante mucho tiempo, pero bueno, resulta que estaba feliz en la universidad y a mis 18 19 años
Tuve una depresión bastante fuerte que me marcó también mi vida. Me llevaron al psiquiatra, me medicaron, tomé medicación durante 10 años. Me ayudó en algo para que pueda funcionar, pero no era yo, ¿no? encontrarte. No era yo, porque claro, cuando tomaba la medicación estaba bien, funcionaba, pero no era yo, porque siempre he sido una persona muy sensitiva de sentir, entonces me bloqueaba porque no era yo. Y claro, recibí esa etiqueta de que soy depresiva, con todo el amor, mi familia me cuidaba mucho, la Carolina, no le digan esto, cuidado, hagas esto porque eres depresiva y te vas a derrumbar, ¿no? Entonces en ese camino empecé a buscar muchas corrientes psicológicas, hice muchísimas terapias de todo lo habido por haber y eso me ayudó mucho en otras cosas y en otras a dejar, ¿no? Y poco a poco a lo largo de mi camino empecé a acercarme mucho más a la parte de la psicología transpersonal, ¿no? De la parte espiritual. Y fue ahí donde, después de algunos estudios que hice, encontré el tema del mindfulness. Puse a investigar, pero no había en ningún lugar de manera online. En ese entonces era muy raro hacer estudios ahí. Por lo que empecé a descubrir y la vida me llevó a Barcelona. Ahí pude, ya había dejado la medicación mucho tiempo antes, pero ahí decidí hacer un trabajo psicoterapéutico profundo con mi psicoterapeuta actual, Sergi, que le tengo mucho cariño, donde mi vida cambió radicalmente porque entendí una psicología real, una psicología que no ve el síntoma, sino va a la raíz del ser humano. Fue ahí por primera vez cuando pude despojarme de mi vida la etiqueta de depresiva y me di cuenta de las herramientas tan fuertes que tenía dentro de mí. Me ayudó mucho el conocer el mundo del mindfulness real, no el mindfulness comercial, porque el mindfulness se vive, se siente, se practica. Hice muchos cursos de eso, pero sobre todo la práctica vivencial, que era lo que hacía la diferencia. Ahí pude entender la importancia que es darnos cuenta de ese triángulo que le llamo yo a la mente, a los fenómenos de la mente, los pensamientos, las emociones, las sensaciones, porque la vida es darnos cuenta de lo que nos hace bien y darnos cuenta de lo que nos hace mal. Regresé acá por circunstancias de la vida, mis planes eran quedarme, pero no era mi momento. Vine acá, empecé a tener mi consulta privada, también atendía de diferente manera y seguí en mi camino. Hasta que pasaron los años y bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa también para que Xavi nos cuentes un poquito cuál es tu historia. Bueno, mi historia tampoco es de flores. Yo siempre fui un niño muy inquieto, un niño hiperactivo, ¿no? Un niño que tiene mucha energía. Tenía mucha energía física, a la vez que mucha energía mental, mucha sensibilidad emocional. Entonces yo de pequeño pues fui muy niño siempre, con unos intereses de jugar. Y bueno, el colegio yo empecé todo muy bien, era de los mejores porque al principio, bueno, pues iba haciendo, pero empecé a crecer, empecé a darme cuenta de que yo sentado en una silla no era cómodo, no disfrutaba, no podía ser yo. ¿Y qué pasó? Que empecé a tener respuestas de los profesores de es vago, no atiende, no se entera de nada, y yo simplemente era un niño que se necesitaba mover, que no me interesaba lo que me estaban contando porque no me aportaba nada a nivel emocional. Yo era muy sensible y no lo sabía. Yo esto lo sé ahora, ¿no? Porque en aquel entonces uno es chiquito, es pequeño y no se da cuenta. Y fui creciendo con esa etiqueta de que no vales, fui creciendo con el bullying, fui creciendo así porque yo era una persona que me aislaba, no sabía qué me pasaba. Entonces pasé también una adolescencia muy fea, una adolescencia donde yo, por desgracia, yo no me entendía por ningún lado, yo sentía en exceso
me guardaba todo, me peleaba con mis papás porque estaba frustrado, yo no me encontraba bien y decidí salir del colegio. Yo dejé de estudiar, me puse a trabajar de lo que fuese, de cualquier cosa, con orgullo, aprendí mucho a darme cuenta de cómo vive, de lo difícil que es vivir en según qué segmentos. Y bueno, ahí empezó un poco también lo bonito, ¿no? Ya hay veces que uno pasa así mal, triste, solo, ¿no? Deprimido, pero a veces, como dices tú, uno se cansa y empieza a buscar otras cositas. Entonces yo entré en el mundo espiritual, en el mundo del Reiki, en el mundo del método Silva de control mental, que fue lo primero que yo aprendí, ¿no? Y ahí me di cuenta de que somos mucho más de lo que nos hacen creer. Y ahí yo seguía sin querer estudiar, no estaba motivado, muy quemado, muy dolido, ¿no? Con el sistema educativo. Y por suerte o por desgracia, pues entró la enfermedad en mi familia. Hubo diferentes cánceres en mi tía, en mi mamá, en mi otra tía, ¿no? Y, y yo ahí ya empecé a negarme, a creer en que no se podía hacer nada por estas personas, ¿no? Por desgracia hubo fallecimiento de mi tía, mi mamá está bien, por suerte, pero eso me marcó profundamente. Yo dije, yo tengo que aportar un granito de arena, ¿no? Yo quiero aportar lo mío. ¿Y cómo fue? Pues fue buscando lo que yo siempre por el deporte había aprendido, ¿no? Que era el cuerpo humano. Entonces me fui a la fisioterapia. Estudié toda la fisioterapia a nivel teórico, estudiamos lo que toca, ¿no? Pero te das cuenta poco a poco de que faltan cosas, de que no encaja lo chiquito con lo grande, o sea, no somos teorías, somos cada uno independientes y cada uno diferentes a nuestra manera. Entonces, a partir de ahí, pues fui entendiendo mucho más la parte energética, la parte espiritual y la importancia que tenía eso, al menos en mi vida y en mi experiencia. Y de ahí poco a poco, pues fui leyendo el mundo de la medicina ancestral, fui aprendiendo por mi cuenta y llegó una época en la que yo estaba solo, me encontraba muy bien solo, aprendí a vivir solo y vengo a relacionarte aquí un poquito a lo donde tú ibas antes. Llegó un día que mi mejor amigo me llevó a la playa, me dice, vente a la playa, que vienen unos compañeros del máster. Y bueno, yo llegué a la playa, no conocía a nadie y... Pero puedo hacer, ahí hago una pausa, ¿no? Porque claro, yo ya volví acá y después de unos 2 años, bueno, intenté continuar mis estudios de allá porque me encantó eso, ¿no? Y luego entendí que quizás ahí estaba mi, mi alma gemela. Y bueno, pasaron 2 años y decidí volver a Barcelona. Decidí volver allá, estaba haciendo otra maestría, llegó la pandemia. Creo que todo lo que había vivido muchísimo para pasar esa etapa tan dura que todos vivimos, pero sobre todo estar lejos de la familia, ¿no? Que la familia es algo que yo valoro mucho dentro de mis valores nucleares. Mi familia es lo más importante, entonces esa parte fue difícil, pero lo pude llevar de la mejor manera. Decidí yo ya quedarme allá y resulta que un día quedamos con mis compañeros en ir a la playa. Estudiábamos en los fines de semana y resulta que a mí ya me habían hablado de Xavi, de que es fisioterapeuta y que también hace terapia energética. Y como siempre, ya desde que entendí y aprendí a conocerme, me encantaba el tema del cuerpo, el que me ayuden a ver en qué parte me dolía. Y siempre lo hacía aquí en Cuenca. Dije, no, voy a matar 2 pájaros de un tiro. Me dolía por aquí, me dolía por acá. Y voy a pedirle una cita, pues, para este tema de las energías que me apasionó. Y más cuando lo entendí y empecé a meterme en ese mundo. Entonces llega y me dice, y mi amigo me dice, él es Xavi. Y yo emocionada le digo, hola, ¿qué tal? Tú eres Xavi. Eh, por favor, quisiera que me des una cita. Yo ya esperando de que saque su agenda para que me diga, te voy a dar el lunes o martes. Y me dice, ¿pero qué os pasa? ¿Pero qué tienes? Me bajo por un tubo
creo que fue mi ego herido que yo quería que me den en ese momento la cita y bueno, no pasó nada de malo. Estábamos todos con nuestros amigos, pasamos una tarde linda y al día siguiente una amiga me dice, te doy el número para que le escribas a Xavi que saques la cita. Y yo desde mi ego le digo, no quiero ninguna cita, que se vaya al carajo. Total, el día lunes, Bueno, yo explico, no fue tan así. Yo por respeto, por cariño, delante de todos no voy a entrar en la vida privada de ella porque no me pareció ético. Entonces yo el día lunes ya buenamente, con todo el cariño, le escribí, le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Y ahí empezó un poquito sí, pero la magia. sí, perdón, más que eso me sorprendió porque fue un mensaje tan lindo, lleno de cariño, como si me hubiese conocido toda la vida. Y me empezó a decir cosas de que yo no sabía, pero sí las sentía. Y fue ahí cuando entendí que lo que yo sentía racionalmente, yo estaba bien, estaba perfecta, estaba en la mejor etapa de mi vida, pero sentía como un vacío acá. Y fue ahí cuando dije, no, este chico es especial. Y efectivamente, porque él tiene un don de ver más allá, de sentir. Y fue cuando dije, wow, cómo sabe mi vida, cómo me está diciendo cosas de que me he estado llevando tanto tiempo. Y desde ese día nos hicimos, digo yo, se convirtió en mi mejor amigo. Hablábamos todos los días y empezó nuestro camino de conocernos, ¿no? Porque teníamos muchos intereses en común, estábamos hablando un idioma del cual vivíamos, sentíamos y nos apasionaba. Sí, realmente hubo un día que fue bastante bonito, bastante especial. Nada de amores, todo fue de amistad, o sea, nosotros fuimos amigos Amigos. y hasta el tiempo nos surgió el amor, ¿no? Que eso es lo bonito, porque nos pudimos conocer sin máscaras, siendo quien éramos, ¿no? Con nuestras debilidades, nuestros defectos, con nuestras bondades, nuestros buenos dones, ¿no? Y hubo un día que conversando, pues yo le pregunté, oye, Caro, ¿cuál es tu sueño, no? Uh-huh. Y bueno, fue ahí cuando conecté, no sé exactamente desde qué edad, pero fue ahí cuando le dije, oye, este es el sueño que he tenido toda mi vida. Siempre he soñado con tener un centro de salud mental donde la gente de verdad se sienta que se encuentra con su verdadero ser y es el inicio de su cambio, de su recuperación de la vida. Y le veo que el Xavi se sonríe y le digo como, ¿qué parece esto? ¿Chiste o algo? Y le digo, y cuéntame, ¿cuál es tu sueño? Pues el mismo, era el mismo exactamente. Entonces ahí ya la vida un poco nos llevó a darnos cuenta de que la complicidad que teníamos pues era especial, ¿no? Era una complicidad y un feeling, es que era muy especial, o sea, yo siempre me sentía en casa, nunca en ningún momento a tu lado tuve tensión, tuve presión de demostrar, de ser, no, podía ser como yo fuese y eso era lo bonito, ¿no? Entonces, coincidir en tantas cosas realmente nos empezó a llevar a conversar también del trabajo, de nuestro enfoque, lo que queríamos dedicarnos, y así fue un poco como nació Flor de la Vida, ¿no? Uh-huh, decíamos, y bueno, pensemos bien dónde vamos a poner nuestro sueño, ¿no? Nuestro sueño de unir el cuerpo, viéndole como un todo, ¿no? La mente, el alma, las emociones, y no teníamos claro dónde. Y en ese entonces mi abuelito estaba enfermo, tuve que adelantar un viaje que estaba previsto para vacaciones, vine de la noche a la mañana y estando acá conversábamos con Xavi y yo le digo, oye, aprovechando que estoy aquí, ¿por qué no, porque él tenía planeado venir a Brasil? Y le digo, ¿por qué no vienes? Ya conocí a Brasil, ¿por qué no vienes y conoces Cuenca? Entonces él se animó y ¿qué te pareció cuando viniste? Fantástico, realmente me enamoré de Cuenca, me enamoré de la ciudad, me enamoré de la familia de Caro, porque
Era una familia real, una familia que se juntan, que son una familia, ¿no? No fingen, se ven mucho y a mí eso pues me encantó, ¿no? Y me recibieron realmente como a uno más y me sentí súper, súper bien. Y bueno, y fue ahí cuando decidimos darle forma, darle acción, porque muchas de las veces uno tiene tantas ideas eh, y más que ideas, es lo que de verdad hemos venido a aportar en este mundo. Pero por circunstancias, por miedos, por dudas, por críticas, por querer hacer cosas que el sistema nos vende, no nos decidimos a hacerlo. Y decidimos ese momento materializarlo y por eso unimos la psicoterapia, que es el entender al ser humano, cómo se comporta, cómo siente, por qué hace las cosas que hace, ¿no? Xavi, desde la Fisioterapia, fisioterapia, desde la parte energética, espiritual, ¿no? Que comprende el cuerpo físico a la vez que ese algo más que hay ahí, del por qué a veces muchas cosas de las que hacemos no puedo cambiarlas, me cuesta, no soy capaz de romper patrones, de cambiar hábitos, porque hay algo ahí que me lo impide. Entonces nosotros quisimos formar Flor de la Vida de esta manera integral, ¿no? De intentar buscar el por qué. Nosotros aquí siempre lo decimos, no tratamos síntomas, no ponemos etiquetas, ¿no? No tratamos esas patologías como tal, como se venden, sino que buscamos patrones en las personas, conductas, emociones bloqueadas. Eso es lo que a nosotros nos apasiona y realmente es lo que yo le digo siempre a mis pacientes. Nosotros no estamos aquí para sanar a nadie. Estamos aquí para acompañar a las personas a que se den cuenta y sobre todo a que sientan el por qué están así. Porque si no hay un entendimiento con un sentir, es imposible mejorar lo que es tu estado de vida, ¿no? Y es ahí donde fusionamos, ¿no? Volviendo anteriormente la psicoterapia, la fisioterapia, la terapia energética, el tema del mindfulness para darnos cuenta de todo ese mundo interno y también del mundo externo, cómo nos afecta. El Vivat, que es la conciencia corporal, porque muchas de las veces estamos en un piloto automático y no tenemos la conciencia del cuerpo. Y también cuando ya alguien está decidido en ese camino, le ha llegado el llamado, vamos con la medicina ancestral, no para, como dice Xavi, que nos sane, que nos quite los traumas, no. Lo que hace la medicina es mostrarte, pero el trabajo es de uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Pero está en uno y aquí les acompañamos de esta manera. Esto ha sido lo que les hemos querido compartir desde lo más profundo de nuestro corazón y nuestro ser. Y esta es la puerta de sus es la puerta para ustedes, este centro. Cuando sientan que necesitan acompañamiento, estamos aquí para poderles acompañar en este camino de la vida. Así que muchas gracias. Les esperamos en los próximos episodios. Esto es Flor de la Vida, esta es Caro, este es Xavi. Y realmente somos personas normales que nos dedicamos por y para ustedes. Así que nos vemos a la próxima.